Hola, ¿qué tal? Continuamos con el capítulo 18 del texto de Teoría de la Constitución. Y este capítulo 18 se titula El pueblo y la Constitución democrática. Habíamos determinado que el pueblo no puede ser disuelto porque no está organizado, y precisamente en virtud de que no está organizado no puede ser disuelto. También el pueblo está representado en una asamblea constituyente porque no se encuentra presente. Solamente se puede representar aquello que se encuentra ausente, que esta es otra idea también importante del pensamiento de Carl Schmitt. Continúa Schmitt en este capítulo 18. El pueblo es, en la democracia, sujeto del poder constituyente. Tendríamos concretamente que recordar dos cosas, una diatriba muy interesante. La diatriba que es bastante dicotómica, una supone otra, entre el poder constituyente y el poder constituido. Recordemos que todo aquello que está constituido en algún momento fue constituyente, que el poder constituyente no es otra cosa más que la antesala de lo que está constituido. Entiéndase como derecho constituido, pues todo aquello que está vigente, todo aquello que se encuentra dentro del ámbito del rigor, de la vigencia, no necesariamente de la validez, pero sí de la vigencia del mundo del derecho, en un típico estado de derecho burgués. La Asamblea Constituyente en sí misma no es otra cosa más que una dictadura soberana. ¿Por qué? Porque esta Asamblea Constituyente va a determinar o va a tener que tomar, más bien dicho, las decisiones en torno a la forma de gobierno, y lo va a hacer sin ninguna apelación, sin ningún tipo de norma jurídica, dado que el poder constituyente está tomando las decisiones de la forma de gobierno sin un marco jurídico para la toma de esas decisiones más que el simple acuerdo y la simple deliberación de las voluntades. Bueno, entonces toda asamblea, y hay que decir la asamblea, no congreso, toda asamblea constituyente es en sí misma una dictadura soberana, distinta a la clásica dictadura de los romanos, que es una dictadura comisaria. Ahora, hablábamos de la representación política y Schmitt jala esta hebra, jala este hilo de la discusión y nos lleva a terrenos muy interesantes. Dice, la mayoría de votos emitidos vale entonces como voluntad de todo el pueblo. Esa voluntad vale, pues, como voluntad también de los votantes derrotados, como voluntad de los abstenidos, como voluntad de todos los ciudadanos que carecen de derecho al voto. También esa voluntad es representativa, y aquí el concepto clave es justamente representación. Esa voluntad de 30 millones de electores en 2018 es representativa de todos aquellos que no tenían 18 años, que hoy ya los tienen, pero que en su momento no pudieron votar por el presidente López Obrador, o que no pudieron votar por el Bronco, o por Anaya, o por cualquier otro de los candidatos que existieron. Es una voluntad representativa también de todos aquellos que se abstuvieron, de todos aquellos que no acudieron a las urnas. Es una voluntad representativa de todos aquellos que anularon su sufragio, y es una voluntad representativa incluso de aquellos que no votaron que votaron por otras opciones. ¿Cómo es posible esto? Esto es un arcana imperi. Este es un secreto de fabricación. Bueno, es posible por una razón muy simple, por una razón muy, pues no tan sencilla, dicho sea de paso, porque la representación parte de la ausencia. Se representa al pueblo porque está ausente. Se representa a todos aquellos que tuvieron 18, se representa a todos aquellos que no tuvieron 18 años en el 2018 y que hoy sí los tienen y que hoy ya tienen credencial de elector porque estuvieron ausentes. Se representa a los abstencionistas porque estuvieron ausentes. La representación, más allá de los comerciales del INE, no tiene que ver con toma de decisiones. La representación está a ras de suelo de la voluntad misma. La decisión está sujeta a la soberanía y la decisión está sujeta a otro tipo de elementos jerárquicos, administrativos, en fin. La representación no tiene que ver con toma de decisiones. La representación tiene que ver con la voluntad de los ausentes. El pueblo es representado en un congreso o en una asamblea constituyente porque está ausente. Por eso puede ser representado. Que esta es una de las ideas más interesantes en el pensamiento de Carl Schmitt. Ahora, continúa. Con los diversos métodos de representación proporcional desaparece a ojos vistas este peligro. La justificación más importante de este sistema estriba en caracterizarle como un sistema en que se vota con arreglo a puntos de vista personales y locales, sino con arreglo a ideas.
Bueno, Schmitt es un hombre que está escribiendo todavía pensando y suspirando por la Constitución de Weimar y que está escribiendo este texto a finales de la década de los 20 del siglo pasado. Aquí está, digamos que adentrándose en otro tema importante, los sistemas electorales. Existen tres sistemas electorales típicamente en Occidente. Sistemas electorales de mayoría, sistemas electorales de representación proporcional y sistemas mixtos. Los mixtos, evidentemente, combinan los elementos de los dos anteriores. México, por supuesto, tiene un sistema electoral desde la reforma de 1977 con la inclusión de los primeros 100 diputados de representación proporcional. México tiene un sistema mixto. Antes tuvimos un sistema evidentemente típico, sistema mayoritario, todo lo que es el siglo XIX y pues, buena parte, más de la mitad del XX. Ahora bien, ¿a qué viene esto? Los sistemas electorales, y entiéndase por sistema electoral todos aquellos pasos, procedimientos, segmentos, elementos que llevan de la emisión del sufragio a la toma de protesta de una autoridad electa. Todos los mecanismos que están insertos en este lapso es lo que se conoce como sistemas electorales. Los sistemas electorales obviamente condicionan la representación política. Y no solamente están condicionando la representación política, sino que también configuran de alguna manera el sistema de partidos. Es decir, el cómo se vota y cómo se cuentan los sufragios. Estos dos comos, que son lo que en buena medida sintetizan los sistemas electorales, cómo se vota y cómo se cuentan los sufragios, determina en buena medida la configuración de la representación política y una de sus principales expresiones es el sistema de partidos. No es lo mismo ser un partido que es un sistema de partido único, donde todos los diputados pertenecen de una asamblea, de un congreso, de una cámara, pertenecen a un mismo partido, a un sistema de pluralismo limitado o pluralismo extremo, donde evidentemente hay, en el caso del pluralismo limitado, 3.4 partidos políticos vinculantes, es decir, que tienen peso, puede haber 10, pero de esos 10 únicamente 3.4 por el número, la extensión de su bancada, pues realmente tienen un peso concreto al momento de las votaciones, 4, o un sistema de pluralismo extremo, que siempre son arriba de 5. Si en el primero sistema de pluralismo limitado son 3 o 4, en el otro son 5, 6 o mucho más. Los congresos de las cámaras de Argentina, Chile, Brasil son ejemplos, Italia son ejemplos de sistemas de pluralismo extremo, que insisto, no se cuentan, siguiendo al buen Sartori, en partidos y sistemas de partido, no se cuentan de acuerdo al número de entidades políticas existentes con representación en la Cámara, sino de acuerdo a su capacidad vinculante, es decir, al peso que tienen en las discusiones. Si la Cámara está muy fragmentada, lo que pasó en la 58, 59 legislatura, si la Cámara está muy fragmentada, a lo mejor partidos muy pequeños, como el Partido Verde Ecologista de México, con una bancada de 24, 18, y a lo mejor la bancada del Verde, pues es el fiel de la balanza, ¿no? Con esos 18, con esos 24 votos, hace la diferencia entre una coalición que simplemente tiene la mayoría simple, pero que puede lograr una mayoría absoluta, en fin, ¿no? En un sistema de pluralismo limitado. Recordemos también que hay 3 principios de mayoría. Mayoría simple, más que todos, pero menos del 50%, mayoría absoluta, 50% más 1, y finalmente mayoría constitucional. Y esa es 2/3 partes de la totalidad del universo. Bueno, ¿a qué viene todo esto? Los sistemas electorales de mayoría, diría Duverger, o en una obra que se llama Los partidos políticos de 1951, los sistemas electorales de mayoría generan necesariamente bipartidismos. Es decir, los sistemas mayoritarios puros tienden a generar 2 grandes bloques de poder. Pensemos en el republicano y el demócrata en Estados Unidos. Sin embargo, los sistemas de pluralismo, más bien dicho, los sistemas electorales de representación proporcional normalmente generan sistemas de pluralismo limitado o sistemas de pluralismo extremo. ¿Por qué? Porque en un sistema mayoritario se gana o se pierde por un voto. En un sistema de representación proporcional, más o menos es así. Claro, hay fórmulas muy precisas, pero aquí no viene el caso. Pero podemos decir que se sujetan a porcentaje
de votos más menos porcentaje de curules. Aquí no es mi intención entrar con las fórmulas del reparto proporcional, en fin, ¿no? Aquí mi única intención es que nosotros podamos distinguir en que los sistemas de mayoría nos van a tender, dado que se gana o se pierde por un voto, nos van a tender al bipartidismo como tendencia. Y los sistemas de representación proporcional, donde el porcentaje de votos por cada partido más o menos se expresa como porcentaje de curules, pues evidentemente no nos va a poder tender a dos fuerzas partidistas, nos va a tender a 4, 5, 6, 7, en fin, ¿no? Idealmente nos va a tender a tantas representaciones en el Congreso como partidos existan. Y si eso es posible, pues entonces pues vamos a tener más de dos partidos, 3, 4, 5, 6, en fin, vamos a generar sistemas de pluralismo extremo. ¿A qué viene esto? Después de este panorama, pues ya podemos regresar a lo que estábamos comentando de Schmitt. Dice, con los diversos métodos de representación proporcional desaparece a ojos vistas este peligro. ¿Qué peligro? La idea de que una mayoría tenga que representar a los ausentes. ¿Por qué? Porque una mayoría técnicamente no es otra cosa más que una minoría vinculante. Y entonces, ¿qué pasa con los sistemas mayoritarios? Pues esos 30 millones representan, una vez más, regresamos a la idea anterior, representan a los que no salieron a votar por Andrés Manuel, representan a los que todavía no tenían 18 años y representan a los que votaron por el Bronco y los que votaron por Anaya y los que votaron por Mitt. El sistema de representación proporcional ladea este tema. ¿Por qué? Porque, claro, no es lo mismo la elección de un ejecutivo que todo el país, los 300 distritos de mayoría relativa en los que está dividido el país se convierte en un solo distrito, a tener el país con sus 5 circunscripciones, con sus 300 distritos de mayoría relativa y entonces establecer, obviamente, listas de reparto proporcional donde todos los partidos, siempre y cuando pasen una condición, la condición es el umbral, un mínimo de porcentajes de la votación total emitida que debe tener este partido. ¿Para qué? Para que tenga acceso al reparto proporcional, de acuerdo a la lógica de porcentaje de votos, porcentaje más menos de curules. ¿Realmente los sistemas de representación proporcional ladean esto? Pues lo ladean en el sentido de que lo minorizan, lo menguan. ¿Por qué? Porque pues tenemos muchos ganadores. Si hay una lista y hay un reparto proporcional y hacemos nuestro dividendo, divisor, cociente, residuo, lo que tengamos como cociente, que es lo que lo vamos a ir repartiendo, en fin. O sea, realmente, aparentemente, en un sistema de reparto proporcional ganamos todos en proporcionalidad. Entonces, digamos que todos tienen representación de acuerdo a las fuerzas de su votación, pero ni siquiera en los sistemas electorales puramente representativos, la mayoría de ellos son países nórdicos, ni siquiera bajo estos supuestos hay una especie de cancelación de la ausencia, porque una vez más, esta Cámara, este Parlamento, este Congreso, elegido por un sistema electoral de representación proporcional, va a representar a los ausentes también. ¿Y cuáles van a ser esos ausentes? Los que no cumplían con el estatus de la edad para poder votar. Ahora, todo esto, que es, insisto, un poco técnico, va caminando en Schmitt y se va clarificando porque dice, si un partido con un número de miembros inscritos, lo bastante grande, organiza una oficina para suscitar permanentemente iniciativas populares, se deformaría el sentido de esta regulación constitucional, ya que no habría una iniciativa popular, sino una iniciativa de partido. Lo específico del concepto pueblo consiste en que éste es una entidad no organizada y no organizable por completo. ¿Realmente existen las iniciativas populares? Nos va a decir Schmitt, no, no existen las iniciativas populares. ¿Por qué? Hablemos con precisión, porque el pueblo es una entidad no organizada y nunca organizable por completo. Esta iniciativa popular realmente no va a ser, en estricto sentido, una iniciativa popular, sino una iniciativa de un sector, de un gremio, de una fuerza social organizada. Y entonces va a ser la iniciativa de un segmento, de una parte
de la totalidad. Y entonces, ojo, y por eso dice de una fracción, de un partido. Entonces se desfigura por completo la idea de pueblo. Vayamos entendiendo que la tradición clásica del Estado, que establece un Estado unitario, eh, empieza a hacer agua en todas partes, precisamente a finales del siglo XVIII, con el ascenso a la clase obrera al poder. Y, en fin, empieza a hacer agua porque empieza a surgir el concepto de partido, de fracción. Y entonces unidad del pueblo y fracción empiezan a tensionarse, empiezan a dividirse. Va a ser la democracia que va a tomar toda su fuerza ya en la entreguerra y en la posguerra, cuando va a reconciliar el sistema de partidos, estas divisiones y segmentos de la totalidad del pueblo, con la idea de democracia. Pero esta reconciliación ocurre no desde la forma de gobierno típicamente concebida de la propia democracia, ocurre desde la democracia pensada como una ideología. Por ejemplo, si nosotros revisamos concretamente lo que dice el artículo 71 de nuestra Constitución mexicana, artículo 71, el derecho de iniciar leyes o decretos como, primera fracción, al presidente de la República; segunda, a los diputados y senadores del Congreso de la Unión; tercera, a las legislaturas de los estados; cuarta, esto es reciente, a los ciudadanos en un número equivalente por lo menos al 0.13% de la lista nominal de electores, en los términos que señalan las leyes. Es decir, esta iniciativa popular realmente no es popular porque tiene que tener el respaldo de una fuerza organizada equivalente a el 0.13% de la lista nominal, 0.13% de 74, 78 millones de electores. Y esto únicamente para que sea revisada en el sistema de comisiones. Esto no quiere decir para que sea aprobada ipso facto, únicamente para que sea revisada que pase por el sistema de comisiones. Ahí la pueden quebrar, o que pase al pleno, y lo que pasó con la ley de 3 de 3, que terminaron vetándola porque lo que salió, y la terminó vetando Peña Nieto, porque lo que salió fue algo completamente distinto al origen de las corporaciones, de los gremios, concretamente la iniciativa la ley 3 de 3, que tenía que ver con declaración patrimonial, transparencia, etcétera, de los funcionarios, de sus allegados, etcétera. Pues esto lo promovió la Coparmex, el Consejo Coordinador Empresarial, o sea, lo promovió. Era una iniciativa pues, realmente nada popular, sino empresarial. Y pues toda la fuerza productiva organizada pudo impulsar esto para que al final se hicieran velas y velones con esto en San Lázaro en la pasada legislatura. Tiene razón Schmitt. El pueblo dice, lo específico del concepto de pueblo consiste en que esta es una entidad no organizada y nunca organizable por completo. Continúa. El pueblo se encuentra fuera y por encima de toda regulación constitucional. El pueblo es una auténtica y verdadera magnitud. El pueblo no se transforma por ello en autoridad. Ojo, aguas con los demagogos, aguas con los románticos políticos. El pueblo no es autoridad. El pueblo no se transforma en autoridad. Precisamente en una democracia, el pueblo no puede llegar a ser autoridad y simple órgano del Estado. Es siempre algo más que un órgano que funciona con competencia para resolver asuntos oficiales y subsiste junto a los casos de una actuación constitucionalmente organizada, elecciones, votaciones populares, como entidad esencialmente no organizada ni estructurada. Si el pueblo se lo organiza, pierde su carácter de pueblo, así de simple. Se convierte en un elemento, en un gremio, pierde su naturaleza, pierde su esencia, deja de ser lo que es. El pueblo se manifiesta solo en lo público. No solamente se manifiesta en lo público. El pueblo no puede manifestarse en lo oscurito. El pueblo no puede manifestarse en lo privado, porque, una vez más, la distinción entre público y privado, entre derecho público, no solamente entre derecho público y derecho privado, entre los deberes y las obligaciones, sino que el pueblo solamente puede existir en lo público, en la esfera pública. Y de hecho el pueblo es el productor, es el demiurgo, es el constructor de lo que es público. Solo el pueblo verdaderamente reunido
es pueblo. Y solo el pueblo verdaderamente reunido puede hacer lo que específicamente corresponde a la actividad de ese pueblo. Puede aclamar. El pueblo aclama o rechaza. Es decir, expresar por simples gritos su asentimiento o recursación, gritar viva o muera, festejar un jefe o una proposición, vitorear al rey o a cualquier otro, o negar la aclamación con el silencio o con los murmullos. La escena del grito de la independencia en este país es una escena profundamente simbólica, precisamente porque se busca que el soberano salga al balcón de palacio y entonces tenga esta simbiosis, tenga esta mimetización con el pueblo que está gritando un viva. Por eso la marcha del silencio del 68 fue tan fuerte y fue una crítica rotunda que desgarró el viejo sistema político mexicano de la segunda mitad del siglo XX para siempre, porque el pueblo guardando silencio ejerce una crítica y alguien diría, pues sí eran los universitarios, sí, pero también se sumaron campesinos y también se sumaron obreros y también se sumaron amas de casa y en fin, mujeres activistas, etc. El pueblo aclama o rechaza. Su actividad siempre es en público y genera los componentes de lo que es en sí mismo algo público. Allí donde el pueblo, continuó Schmitt, entra a desempeñar una función constitucionalmente normada en elecciones y votaciones, la reunión justamente está excluida del fenómeno encuadrado por la ley. La ley o votación es, antes bien, una votación individual secreta. El pueblo no expresa su voz a través de las elecciones. ¿Por qué? Porque ese es un acto individual secreto. Y un acto individual secreto, que bueno, tú puedes decir que votaste por el Bronco, o que votaste por el Dr. Símil hace ya algún tiempo, o que votaste por, no sé, si hay algún abuelito por ahí que votó por Cantinflas en los años 50. O sea, tú puedes decir y declarar y romper la secrecía del sufragio. Pero cuidado con esto. El pueblo no se expresa a través de votaciones. Dejemos de decir tonterías. Porque la votación es un acto individual secreto. Y es un acto que termina a través del arcana matemático, que termina haciendo sumatorias negativas. Recordemos que la democracia en elecciones competitivas está fundamentada en la sumatoria de votos nulos. Porque bajo un sistema, ahora ya podemos hablar con más propiedad, bajo un sistema electoral mayoritario simple, obviamente se gana o se pierde por un voto. Y todos aquellos que votaron por las opciones que no fueron las mayoritarias se anulan. Los votos que obtuvo Meade, que obtuvo Anaya, que obtuvo el Bronco, se anularon. No contaron absolutamente para nada. Y entonces, una vez más, se encuadra el tema de que la representación, el sistema electoral de representación proporcional trata de conciliar y trata de involucrar más a esas minorías que no fueron lo suficientemente grandes, lo suficientemente vinculatorias para lograr el gane en una justa presidencial, por ejemplo. Esa es justamente la idea del reparto proporcional. Entonces, dado que el sufragio se da en una urna, es una acción individual secreta. No puede ser el resultado de esa sumatoria de secrecías. No puede ser la expresión de la voluntad del pueblo. El pueblo solamente existe en aclamación y en rechazo. Y el pueblo genera el componente de lo que es en sí mismo lo público. El pueblo, continuó Schmitt, ya no elige y vota como pueblo. Los métodos de la actual elección popular y de la actual votación popular en la moderna democracia no contienen en modo alguno el procedimiento de una verdadera elección popular o verdadera votación popular, sino que organizan un procedimiento de votación individual con adición de votos. La auténtica votación popular es una votación a mano alzada. Porque cuando hablamos de partidos, sufragios, etcétera, 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 urnas, credencial de elector, lista nominal, padrón, presidente de casillas, secretario, escrutador, hablamos ya de un tecnicismo,
Hablamos ya de una mecanización que se enfoca en el individuo, se enfoca en la elección del propio individuo, que se suma como masa, pero no como pueblo. Una votación a mano alzada es una auténtica votación popular. Por supuesto, esta votación a mano alzada, como las que a veces se hacen, no expresa números, no expresa cantidades, nadie empieza a contar las manos, los dedos, los pulgares, o sea, no. Simplemente con esa votación a mano alzada, el pueblo está expresando públicamente su asentimiento o su rechazo. Complicado, ¿eh? Porque esta votación a mano alzada, hay alguien que la organiza, hay alguien que la confecciona, y esa confección viene de la soberanía. Entonces, ahí Rousseau tiene expresiones muy interesantes. Continúa Schmitt, así, no aparece ninguna voluntad general, sino solo la suma de todas las voluntades individuales, una voluntad de todos. Aquí es importante que revisemos a Rousseau y que recordemos la distinción que hace entre voluntad general y voluntad de todos. Bueno, el arcana, el secreto de fabricación de la moderna democracia burguesa, no puede ser otro más que esta confección numérica, aritmética, procesal, estructural, que hace posible que las secrecías de los particulares terminen en un método gigantesco y complejo, complejísimo, para determinar quién gana y quién pierde, quién gobierna y quién sigue siendo gobernado. Ese arcana se llama derecho electoral. Y en sí mismo, siguiendo a Cabo de la Vega y siguiendo a muchos autores interesantes y brillantes en materia de derecho electoral, ese derecho electoral realmente no tiene nada de derecho jurisdiccional, de derecho judicial. Es un derecho político en esencia. ¿Qué quiere decir? Que no es en sí mismo, sí es mecanicista, pero no es decisional, no procesal de acuerdo a su justa medida. En fin, una discusión para semestres más avanzados. Ahora, continúa Schmitt, según esas explicaciones sobre la conexión entre el pueblo y lo público, parece justificado el designar a la democracia como imperio de la opinión pública, government by public opinion, recordando lo que decía Constant Madison, entre muchos otros. Ok, decíamos, el pueblo, ¿qué es lo que hace? Aclama, rechaza. Bueno, sí, pero eso sigue siendo muy abstracto. Y eso sigue siendo muy coyuntural y muy incidental, estas aclamaciones y normalmente estas aclamaciones y estos rechazos tienen que ser en presencia o en ausencia del soberano. Pero a final de cuentas, relacionadas correlacionadas directa o indirectamente con la soberanía. Bueno, pero eso sigue siendo muy abstracto y muy incidental. Aquí la pregunta que viene a cuento es cómo se expresa en el ámbito de la política y lo político este pueblo que aclama o que rechaza la opinión pública. La opinión pública es justamente el termómetro de esta aclamación o de este rechazo. La opinión pública es un contrapeso no constitucional. Schmitt en este texto le importan las influencias recíprocas, las influencias nulas entre poderes, el diseño constitucional, como decíamos en la sesión pasada. Le importa qué puede hacer el Ejecutivo solito, qué puede hacer el Ejecutivo en conjunto con los otros poderes, qué tipo de contrapesos existen, tanto horizontales como verticales, poderes neutros, en fin, todo lo que se conoce como teoría de la Constitución. Pero hay un contrapeso, no solamente hay varios, pero hay un contrapeso que no es constitucional, donde los poderes inciden, tanto el ejecutivo, el legislativo como el judicial. A principios de sexenio, el presidente López Obrador puso en auténtico jaque al Poder Judicial por los salarios de los jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte de Justicia en un país que no solamente no ha superado la pobreza alimentaria, en un país que la media de la población económicamente activa gana 8,500, 8,700 pesos mensuales, cuando pues, los ministros, los jueces y los magistrados están muy por arriba
están 18 o 30 veces por arriba de esa cifra. Obviamente puso a la opinión pública en contra de los jueces y por primera vez en la historia de este país se vio el dispendio de los sueldos y salarios del Poder Judicial como una carga estratosférica a la nación. Al final no se les quitó ni un peso, fue una gran negociación a cambio de algunas posiciones en la Suprema Corte de Justicia, pero bueno, eso es chisme político. Lo cierto es que el soberano fue capaz de colocar en el tamiz de la discusión pública algo que antes no estaba. Y eso fue en 2018, principios del 2019, el tiempo ha pasado, el poder se va desgastando y pues, esta tarde veo la cuenta de Twitter del presidente en una gasolinera de Chiapas con una señora, con doña Justina, y entonces diciendo, decidimos para atender la contingencia del COVID, bajar la gasolina. Lo que está buscando es aprobación de una masa del electorado que pues no entiende mucho de macroeconomía porque es la única manera de suponer que la gasolina la bajó el presidente de la República y es la única manera de suponer que eso puede ayudar a las clases más desprotegidas cuando bajar la gasolina pues ayuda a deciles económicos medios y altos, no necesariamente a los niveles socioeconómicos bajos. Pero para todos aquellos que no pasaron por una universidad de respeto y para todos aquellos que, pues recordemos que todos somos ignorantes, solamente que ignoramos cosas distintas, pues evidentemente es convincente y dicen, pues una medida importante, suben al camión y siguen pagando lo mismo. Pero eso es lo de menos. Lo que busca el Ejecutivo es un respaldo por parte de la opinión pública. Porque la opinión pública es la forma moderna de aclamación popular o de rechazo popular. Y entonces cuando hay críticas al presidente, cuando hay críticas al Ejecutivo del por qué está actuando como está actuando, inmediatamente busca configurar a través de una posverdad, pero bueno, eso es lo de menos aquí, busca configurar una opinión pública favorable. Incluso la opinión pública se da en las monarquías. La opinión pública se da en todos los diseños constitucionales, excepto en todas las formas de gobierno, incluso las más autoritarias. Claro, las formas de dominación, esta opinión pública realmente, dado que lo público desde lo individual está reducido a una mínima expresión, pues obviamente la opinión pública en el totalitarismo pues realmente está sustituida por la propaganda. La opinión pública en los regímenes autoritarios está sustituida por la información oficial gubernamental y por el control de los medios, etcétera, etcétera. O sea, pero en una república, en una democracia, incluso en una monarquía libre, donde hay regímenes, garantías por parte de los ciudadanos, sorpresa, la opinión pública es un contrapeso no constitucional importantísimo para el control de qué, de las decisiones soberanas. Básico el tema. Por eso continúa el propio Schmitt, ya para ir cerrando el capítulo, un capítulo complicado definitivamente. Dice, no hay ninguna democracia sin partidos, pero solo porque no hay ninguna democracia sin opinión pública y sin que el pueblo se encuentre siempre presente. Así como la opinión pública no puede transformarse en una competencia de autoridad, tampoco un partido puede transformarse en autoridad sin perder su carácter de partido. Bueno, ahí está el tema, complejo, complicado. Espero sus preguntas. Y lo que sigue es, hay cabos sueltos. Y esos cabos sueltos pues tienen que ver con esta cuestión matemática y procesal. Pero bueno, ese es el siguiente capítulo, consecuencias del principio político de la democracia. Hasta aquí por ahora. Gracias. Adiós.